Electrónico. Señor presidente, se emitieron 29 votos a favor, 44 en contra y una abstención. Por lo tanto, no se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Bustos Olivares para presentar reserva al numeral 1 del apartado H. Qué difícil es tratar estos temas que confrontan posiciones de principio en nuestra ciudad y en nuestra sociedad. Pero solo a través del diálogo y de la discusión democrática se ha llegado precisamente a las conquistas de quienes han sido discriminados en diferentes momentos de la historia. Esta Constitución debe proteger toda persona y sus derechos, independientemente de sus preferencias sexuales. Este criterio más abarcativo que el que propone el dictamen de la Comisión, el cual reconoce derechos a determinadas preferencias sexuales, permite proteger a todas las personas de una manera más amplia que la que se pretende aprobar. Solamente queremos proteger, como en el dictamen, a 7 géneros distintos. Quiero decirles que la ciudad de Nueva York ha reconocido a 31 géneros distintos. Daré algunos ejemplos. Las personas andróginas, que reúnen los dos sexos en el mismo individuo. Las personas dobladores de género, personas que cambian, mezclan o combinan los géneros masculino y femenino. Las personas del género intermedio, personas que no tienen identidad de género ni de hombre ni de mujer. Las personas de chico a chica, que refieren a las personas que son de sexo masculino de nacimiento, pero que tienen identidades femeninas o apariencias femeninas. Una de origen indio, aquellos miembros de un tercer sexo intermedio entre los géneros masculino y femenino. El pangénero, una persona cuya identidad de género se compone de muchas identidades de género. Todas estas personas quedarán fuera de la Constitución y de la protección constitucional porque no se les ha tomado en cuenta. Eso es a lo que nos lleva la técnica constitucional que está llevando a cabo este dictamen. A su vez, toda norma jurídica y en especial una constitución debe evitar la mera reiteración de conceptos. Esto hace una correcta comprensión de la técnica constitucional que nos debe animar a realizarla sin reiteraciones. Debemos observar que la Constitución, nuestra Constitución, ha incluido en los artículos 9 y 11 todo el contenido que se propone en el apartado H del artículo 16. Todos los apartados propuestos para el artículo 16 especifican derechos de grupos de personas que son distintos o diferenciales con relación a los derechos reconocidos en general a la ciudadanía. Así sucede, por ejemplo, con los derechos de los ancianos o de las personas con discapacidad, por nombrar dos. No corre así con las reiteraciones que someramente voy a describir. En el inciso 1 del propuesto apartado H... Un minuto, por favor, diputado. ¿Perdón? Orden en la sala de nueva cuenta. Permitan que el orador concluya su intervención. El inciso 1 del propuesto apartado H protege los derechos de una vida libre de violencia y discriminación de las personas de las comunidades LGBTTI, pero tal derecho es común a cualquier persona de esta ciudad y está consagrado ya en el artículo 11, apartado B. A su vez, en los apartados D y E de este artículo se especifica la prohibición de la violencia en relación con las personas a los derechos sexuales y reproductivos de cualquier persona. ¿Por qué repetir casi toda la letra del inciso 1
en relación a determinada comunidad, lo que se ha consagrado para todos en igualdad de situación, no se ha luchado precisamente para que se consideren iguales, para que se reconozca la igualdad. ¿Por qué repetir lo del artículo 11 en el artículo 16? Esto es una cuestión realmente de técnica constitucional que pongo a su consideración y lo hago en el más profundo respeto de quienes tienen una identidad de género o una identidad sexual distinta. Por otro lado, los artículos de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como ocurre con el artículo 17 con el artículo 17 y el 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no se crea el derecho fundamental al matrimonio de personas del mismo sexo. Y aquí solamente quiero precisar una cosa: el matrimonio de las personas del mismo sexo no es un derecho fundamental, es un derecho civil ya reconocido en nuestra ciudad, al cual no debe darse marcha atrás. Es muy curioso y aquí termino porque sé que a nadie le interesa esto, o la mayoría no le interesa esto, y que no se va a discutir, tristemente, porque nuestra sociedad debiera estar discutiendo estos temas de fondo. Hay un gran número de personas de nuestra ciudad que les preocupa esto, y estamos haciendo una constitución sin técnica, solamente por reiterar cuestiones que no hemos llevado a la reflexión profunda. El derecho civil de las personas del mismo sexo no va a tener marcha atrás en nuestra ciudad, pero no es un derecho fundamental que deba estar en la Constitución. Es un grave error que lo hagamos así. Yo he visto aquí, siguiendo las alegorías que hace don Porfirio Muñoz Ledo, ¿no?, del Itacate, he visto marometas jurídicas de personas muy serias por tratar de darle el rango de derecho fundamental a lo que no es. Y sin embargo, por ejemplo, en los derechos fundamentales que están expresamente en los tratados internacionales y en la Constitución, no les reconocemos ese rango. Esa va a ser para todos nosotros la vergüenza de tener una Constitución fuera de toda técnica constitucional y de derechos humanos y fundamentales. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Alejandro Bus Olivares. En votación económica, consulte la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión. ¿Con qué objeto, diputado Muñoz Ledo? No hay alusiones personales, ningún tipo de moción procede en el momento de la presentación de las propuestas. Vamos a continuar. Someta a consideración de la Asamblea. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Lolkin Castañeda Vadillo para presentar una reserva al numeral 2 del apartado H. Muy buena tarde, con su permiso, señor presidente, compañeras. Dame un segundo, diputada. Les pediría a este grupo negociador que está justamente debajo de la tribuna, pasen a la sala de servicios parlamentarios a construir el acuerdo. Sí. Son públicas y están a la vista de todos, como puede observarse. Continúe usted con el uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Muy buena tarde.
Conocerte fue la posibilidad de construir paritariamente los sueños, de prestar menos atención a las calificaciones sociales y más tiempo a tu mirada. También fue el encuentro con la desigualdad, perder derechos que ya tenía por el simple hecho de amar a una persona de mi mismo sexo. Juntas trabajamos por revertir la desigualdad, de la mano de cientos de organizaciones y de miles de personas que estamos construyendo este derecho. Gracias, Judith, por ser mi compañera y por trabajar por orgullo y dignidad. Esta reserva es con el apoyo y con el acompañamiento de la fracción parlamentaria del PRD, con quien hemos podido construir estos derechos, el movimiento social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en la Ciudad de México, y en donde hemos encontrado eco para poder garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas. Muchas gracias. Gracias a todas las fracciones. También nos acompañan en esta exigencia organizaciones sociales LGBTI, de derechos humanos, la academia y grupos feministas, a quienes aprecio todos sus comentarios y todas sus propuestas. Quienes han vivido en libertad y con derechos plenos les resulta difícil entender qué es la desigualdad. Sin embargo, un elemento indispensable para trabajar por la no discriminación es reconocer que existe. Hace 7 años en la Ciudad de México, el Estado hizo una vindicación de derechos. Al escuchar las demandas del movimiento social LGBTI, quienes exigíamos igualdad de derechos para nuestras familias a través del matrimonio civil. Llamamos a esta figura en aquel momento y bajo los criterios internacionales matrimonio civil igualitario. Hubo un debate respecto a si era procedente o no y finalmente logramos que se modificara el Código Civil y que cambiara la definición a el matrimonio es la unión de 2 personas para hacer una comunidad de vida en donde ambas se procuran respeto y ayuda mutua. Fuimos la primera ciudad en América Latina en reconocer este derecho. Tras una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el matrimonio civil no puede ser solo entre un hombre y una mujer y con fines de procreación. Habló también del derecho a la libre autodeterminación que ya hemos aprobado en la Carta de Derechos. Habló del reconocimiento de las familias en plural que ya hemos reconocido en esta Constitución. También habló de la dignidad y de la certeza por la igualdad. Ese criterio lo ha repetido en distintas discusiones que han sido detonadas en todo México. En este momento estamos discutiendo los grupos de atención prioritaria y estamos enlistando de manera afirmativa aquellas causales que de manera reiterada son las que generan desigualdad. Por ello es que el matrimonio forma parte de esta redacción, de los derechos que deben de contener las personas LGBTI. Este matrimonio civil no afecta los derechos de terceras personas ni vulnera el bien superior de las niñas y los niños, por el contrario, fortalece todo el vínculo social, fortalece los derechos humanos, el respeto, la igualdad y la dignidad. No estamos creando un derecho, que quede claro. No estamos definiendo en la Constitución quién pueda tener derecho al matrimonio ni bajo qué características. Estamos solamente enunciando de manera afirmativa que el matrimonio había sido negado a las personas en razón de su condición y su preferencia sexual y que no puede seguir sucediendo. Por ello, yo pido a esta Asamblea Constituyente tener toda la sensibilidad y toda la responsabilidad para aprobar el dictamen en los términos en los que ya ha sido discutido, en los términos de origen,
reconociendo la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTI con o sin hijas e hijos que estén bajo la figura del matrimonio civil. No nos equivoquemos, no estamos hablando de instituciones milenarias, estamos hablando de un derecho civil, el concubinato o alguna otra unión civil. Y que con esto podamos ser responsables con nuestra ciudad, con nuestros derechos. En la Ciudad de México, sin duda, vivimos en una sociedad que ha aprendido a reconocer y a respetar las diferencias y a reconocerlas como parte de nuestra igualdad. Así que dejo aquí la propuesta y les agradezco el compromiso y el apoyo que pueda haber para dar este paso en conjunto. Muchísimas gracias. Diputada Dolkin Castañeda. De lectura a la Secretaría la propuesta puntual y posteriormente someta a consideración de la Asamblea si se admite a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite. Antes de lectura para que quede certeza del contenido de la propuesta. Sí, señor presidente. Artículo 16, Ciudad Incluyente. Numeral 2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas. No, se reconoce. Sí, es este el 2. Okay. Perdón. De personas LGBTTI con o sin hijas e hijos que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. Numeral 3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien, se ha dado lectura a dos numerales. Tenemos que hacer la votación por separado de los mismos. Consulta a la Asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta de reserva al numeral 2 del apartado H en votación económica. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Estamos en votación, diputado Ríos Peter, Cecilia Soto. Estamos en votación. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. En consecuencia, se admite a discusión. Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. ¿En contra? El diputado Isidro Cisneros en contra. ¿Algún otro orador? Jaime López Vela en contra. Jesús Ortega a favor y Jaime Cárdenas a favor. El uso de la palabra el diputado Isidro Cisneros. Buenas tardes, con la venia, señor presidente, mesa directiva. Estando de acuerdo con el enfoque general de la propuesta, creo que limitar el matrimonio solo al matrimonio civil es excluyente porque deja fuera a otros grupos de matrimonios que también merecen reconocimiento. Por esa razón creo que sería el caso de mantener el dictamen en sus términos originales, sobre todo bajo la consideración de que vivimos tiempos de oscuridad, de que vivimos la paradoja de haber sido testigos de la más profunda reforma constitucional en materia de derechos humanos que se haya realizado en nuestro país, redimensionando la protección y el rango de defensa de los derechos de todos los ciudadanos,
mientras que por el otro lado atestiguamos también la más profunda crisis de los derechos humanos que se haya observado en la historia reciente de nuestro país, incrementando las violaciones y las transgresiones. Esta paradoja proyecta una imagen contradictoria de nuestro débil proceso democratizador, una distancia entre el orden jurídico y la realidad social que debemos colmar. Requerimos de una constitución para los ciudadanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 trajo grandes cambios, pero estos aún no se traducen en un mejor funcionamiento de las instituciones. Todavía es posible observar la enorme distancia existente entre los sublimes enunciados y la cruda realidad, o como afirmó no hace mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre una realidad legal con grandes avances en la materia, pero una realidad concreta y práctica en la que autoridades siguen violentando los derechos humanos. Los derechos humanos en nuestro país, compañeros, pasan por un momento crítico, por lo que les pido, por favor, que mantengamos el dictamen en los términos originales. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Cisneros. Tiene uso de la palabra en pro el diputado Jesús Ortega Martínez. Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados, presidente. Dos personas que se juntan, se unen y que no recurren a ninguna autoridad pueden convivir civilizadamente y está permitido. Me parece que sí. No necesitan hacer un acto ante un juez para constituirse en matrimonio, en una pareja. Dos personas pueden hacer una ceremonia budista sin presencia de un juez. ¿Pueden unirse y estar juntos y considerarse matrimonio? Me parece que sí. Pero eso lo contempla precisamente la propuesta de la diputada Lolkin. Pero los matrimonios civiles, los que reconocen la ley, los que se hacen ante una autoridad del Estado, esos son los únicos reconocidos. Pongo un ejemplo: un matrimonio religioso es reconocido por la religión a la que se pertenece, pero no es reconocido por el Estado laico. No existe. Se llamará concubinato o como sea, pero hay la figura del matrimonio civil, que es el que se concerta libremente por dos personas ante una autoridad del Estado, es decir, ante un juez. Y ese sí pongámoslo aquí, porque parte del debate es que el matrimonio civil, y a mi juicio es lo esencial, se da entre dos personas que no son necesariamente del mismo sexo, que pueden ser de sexos diferentes, pero que también se dan entre personas del mismo sexo. También se pueden dar entre personas del mismo sexo y son reconocidas por el Estado. Eso es a lo que me parece se refiere fundamentalmente la propuesta de la diputada Lolkin. No quiere ilegalizar otros tipos de uniones, no quiere dejar de reconocer otros tipos de matrimonios, tampoco quiere ilegalizar el concubinato, no.
solo que quiere que el matrimonio civil, el de la representación ante el Estado, ese sí debe de presidirlo una autoridad y por lo tanto debe de ponerse en la Constitución. Gracias por su atención. Gracias a usted, diputado Ortega. En el uso de la palabra, el diputado Jaime López Vela, en contra. Con su venia, señor presidente, buenos días, tardes, ya no sé qué hora estamos. Tardes, por supuesto. Perdón. Quisiera confirmar que en efecto me inscribí en contra para poder hacer uso de la tribuna, pero por supuesto que estoy a favor de la iniciativa del Olquín. Eso no se puede, ¿eh? Le vamos a dar el uso de la palabra en favor. En el 2008 tuvimos en México la 17 Conferencia Internacional sobre el SIDA. En ese entonces recibimos a casi 50,000 personas que vinieron del mundo entero a hablar y tratar de esta pandemia que afecta de manera especial a los hombres gays, a los hombres que tienen sexo con hombres, a los hombres bisexuales, a las personas trans, y que hoy en día ha provocado que hayamos perdido por lo menos 2 generaciones de compañeros gays que murieron a causa de la pandemia. Cuando terminó la conferencia, yo tuve problemas de salud y al final, después de mucho tiempo, terminaron diciéndome: tienes cáncer en un riñón. Entonces, yo vivía con David, teníamos 10 años viviendo juntos, me pareció muy lógico que nuestra relación de hecho fuera reconocida, y cuando acudí al Seguro Social a pedir que se reconociera este derecho, me dijeron: no, no está reconocido, no hay matrimonio, ustedes no están reconocidos. Y entonces en ese momento nos sentamos en la sala de mi casa con un querido amigo, Miguel Soria, también abogado, con quien preparamos la iniciativa del matrimonio. La presentamos en ese momento con la diputada Leticia Quesada del PRD en ese entonces, y yo me fui al quirófano, dije, bueno, pues si salgo ya veré qué pasa. Salí y entonces empezamos a trabajar con la iniciativa. En el 2009, Lolquín fue candidata por el PSD, yo por el Partido del Trabajo, los únicos partidos que nos abrieron en ese momento la oportunidad, y el diputado David Razú retomó la iniciativa, le transmitimos la iniciativa que teníamos y logramos que en diciembre del 2009 se aprobara finalmente el matrimonio, y por eso nos casamos en marzo del 2010 con David, con quien sigo viviendo hoy en día. Una vez aprobado el matrimonio, Felipe Calderón, Ejecutivo Federal, se atrevió a declarar allá en Japón que para la Constitución mexicana eso no era válido, porque según la Constitución se establecía que el matrimonio era entre hombre y mujer. Cualquier abogado y cualquier estudiante de Derecho sabe que eso no es cierto, y eso nos obligó a marchar a Los Pinos. Le llevamos una Constitución y le pedimos que nos dijera en dónde estaba sentado esto que él afirmaba. Después vino la acción de inconstitucionalidad del Ejecutivo Federal y fue la Suprema Corte de Justicia la que por fin nos restituyó la dignidad humana. La Corte resolvió que el matrimonio era constitucional, que tenía validez en todo el país y que teníamos derecho a la adopción. Y entonces se inició una nueva etapa a partir de juicios de amparo con otro joven brillante, Alex Salí, quien con una estrategia logró que los amparos se ganaran en diversos estados de la República Mexicana, y por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez más intervino en 2015 para decretar que todos los códigos civiles que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción son inconstitucionales. Y eso fue lo que y luego entonces le pedimos al ministro Luis María Aguilar que nos ayudara a interceder ante el Ejecutivo. Enrique Peña Nieto tomó la iniciativa y en mayo del año pasado la presentó ante un grupo de
activistas en Los Pinos. Todos lo celebramos porque pensábamos que en efecto se iba a traducir en un acto positivo para nosotros, pero no fue el caso. Los diputados del PRI en la Cámara de Diputados desecharon esta iniciativa el 10 de noviembre y hoy a dos meses después pretenden hacer lo mismo aquí al eliminar este reconocimiento del matrimonio, que no es que se esté definiendo, es que se está reconociendo que quienes vivimos bajo la figura del matrimonio, pues seamos reconocidos en la Constitución. Todo esto para decirles que en efecto, esta intentona que pretenden hacer de desaparecer lo poco que logramos en esta Constitución, porque yo presenté ante ustedes en esa otra tribuna un decálogo que proponíamos que se estableciera, que no fue atendido. Y esto es y hoy lo poco que hemos logrado que se aprobara en esta comisión de la Carta de Derechos, se pretende revertir. Para nosotros es un agravio y es una ofensa, es un acto más de homofobia. Y yo les pido congruencia porque escucho que ustedes hablan de una carta de avanzada, pero nos cierran la puerta. Escucho que confirman que vienen aquí a dejarse convencer y sin embargo actúan en contra de nosotros. Escucho que nos dicen que no son homofóbicos, pero no pongamos eso en la Constitución. Entonces, yo les quiero pedir que a esta iniciativa que ha presentado LOL, esta reserva, pues sea considerada por un lado, y por el otro lado también decirles que nosotros no vamos a cejar en esta lucha, porque a diferencia de quienes vienen aquí para defender bienes inmateriales, nosotros estamos aquí para defender nuestra vida y lo vamos a hacer mientras tengamos aliento. Muchas gracias. Regístrese la intervención del diputado Jaime López Vela en favor de la propuesta. Y les voy a solicitar a todas y todos los diputados que no sean este tipo de prácticas, porque lo primero que hacen es conculcar el derecho de los otros oradores a participar en favor. Yo tengo registrados 3 oradores en favor. Voy a mantener a Roberto López, que fue el último inscrito, pero no va a aceptar esta presidencia este tipo de prácticas. Tiene el uso de la palabra en favor el diputado Jaime Cárdenas, que está registrado antes que usted. Como todos podemos darnos cuenta, este debate es un debate muy importante. Es el debate sobre el matrimonio igualitario. Hace un momento oía con atención al diputado Bustos cuando él decía que en la ciudad de Nueva York se reconocían las 32 modalidades, ¿no?, de comportamientos relacionados con las preferencias y orientaciones sexuales. Yo diría que si fuese necesario, esta Constitución reconociera una por una esas 32 orientaciones y preferencias sexuales. Ojalá se reconocieran las 32 y no solamente las 7. Bueno, pero nos aceptamos las 7, no estoy en contra de las 7. ¿Por qué es importante reconocer y poner gay, lesbiana, intersexual? ¿Por qué es importante poner los nombres? ¿Por qué es importante denominarlos, señalarlos, sustantivarlos? Es importante porque los visibilizamos y porque al visibilizarlos queremos ponernos en su lugar. Algo muy importante en la teoría de los derechos humanos, sobre todo en la teoría crítica de los derechos humanos, por ejemplo, en un autor como Costas Doucinas, en un libro que se llama El fin de los derechos humanos, él dice que lo más importante en la teoría de los derechos humanos consiste en eso, en ponerse en el lugar del otro, en visibilizarlo primero, en reconocerlo,
en tener hacia él una actitud fraterna, una actitud solidaria y ponernos en el lugar de esa persona. Cuando logramos ponernos en el lugar de esa persona es cuando comprendemos, es cuando somos plenamente humanos, como diría Derrida. Entonces, a mí me parece un debate fundamental sobre la humanidad, sobre la dignidad de cada uno de nosotros. Desde luego que la propuesta de la diputada Lolkín es muy importante. Es verdad que ella hace la acotación al matrimonio civil. ¿Qué diéramos nosotros para que, por ejemplo, las distintas religiones reconocieran también, para los que son creyentes, para que los que les importa eso, porque también hay que ponernos en el lugar de los creyentes, como en el de los no creyentes, como en el de los agnósticos, como en el lugar de todos, como en el lugar de los ateos también. ¿Qué diéramos porque las religiones aceptaran el matrimonio igualitario, ¿no? Yo estaba revisando en este momento el internet y viendo algunas definiciones del matrimonio según la Biblia. Bueno, yo no soy experto en teología, pero vi una definición que me gustó mucho, que dice, es un pacto entre dos individuos, dice, es entre dos individuos, siendo Dios testigo que confirma el pacto. Bueno, yo no voy a hablar en términos teológicos porque no soy teólogo, soy miembro de esta asamblea, compañero de ustedes, y entonces voy a hablar de esta gran evolución a la que se refirió mi compañero Jaime López Vela, donde él ha sido testigo de vida y donde se registró también, donde ha sido parte de su vida Lolkín, que es el entendimiento jurídico de hoy en día del matrimonio. Como sabe muy bien la ministra Sánchez Cordero, como sabe muy bien ella, la Suprema Corte ha emitido, y el Poder Judicial en general, tribunales colegiados, resoluciones interesantísimas. Todo lo que estudiamos, los que estudiamos Derecho hace algunos años, que ya no somos tan jóvenes, nos enseñaban que el matrimonio era un contrato. Pues la Corte ya dice, no es un contrato. El matrimonio está garantizado por el derecho de asociación. Tiene relación con la autodeterminación, como decía Lolkín, y permite el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, cualquier persona, sea su orientación sexual y su preferencia sexual, la que sea, debe tener derecho a ejercer plenamente su derecho a la asociación, a ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación y a ejercer plenamente el libre desarrollo de su personalidad. Bienvenido el matrimonio igualitario y todos los derechos inherentes al mismo. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Continúa el diputado constituyente Roberto López. Por favor, con el tiempo. 3 minutos. Qué bueno que nos aclaró el diputado Jaime Cárdenas que no estaba a favor. Decíamos en otros temas, y en este en particular, que hace 20 años en esta ciudad era impensable que el matrimonio igualitario fuese una realidad. Y todos los que tenemos por ahí de los 40 sabemos cómo en la Ciudad de México se vivía antes de esta reforma que bien narró Lolkín en su intervención. Había de facto en la Ciudad de México y en todo el país un ambiente homofóbico contra las personas que querían mantener públicamente una relación del mismo sexo. Y yo recordaría, y ahí haría una corrección a Jaime López Vela en el mejor de los ánimos, que la lucha por el matrimonio igualitario no es exclusivamente de la comunidad lésbico, gay y todas ellas,
es una lucha histórica de la izquierda mexicana. Y aquí están algunos de los testigos de ese entonces, la compañera Ifigenia, Marcela, Dolores, Jesús, Encinas, todos aquellos que desde hace muchos años encabezaron las primeras movilizaciones por el matrimonio igualitario. Es más, ni siquiera en algún momento se planteó inicialmente eso, sino por el reconocimiento y el respeto a quienes han decidido amar a una persona del mismo sexo. Y poco a poco ha ido evolucionando esto en la Ciudad de México y en el país. Y yo creo que si somos congruentes, tratemos de que no pase como en la Cámara de Diputados hace unos meses, donde se planteó, y casi todos los grupos parlamentarios, y digo casi todos porque hay quienes tienen una definición política que yo respeto, aunque no la comparto, de no estar de acuerdo con esto desde hace muchos años, porque además es parte de su ideología. Pero yo llamaría a la congruencia a quienes en el discurso pueden estar de acuerdo, pero cuando se trata de este tipo de decisiones que se toman, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Asamblea Legislativa y hoy en el Constituyente, pues no se avanza. Yo por eso creo, y aprovecho para decirles a los compañeros, que veo que se mueven mucho para tratar de buscar una redacción diferente al tema de matrimonios igualitarios. Me atrevo a decirles, compañeros, a nombre de mi grupo parlamentario, que no le busquen una redacción, porque no vamos a estar de acuerdo con que se modifique ese término de matrimonio igualitario. Eso es algo que para nosotros representa muchos años de lucha de la izquierda, y que finalmente les decimos con toda claridad, ahí no nos vamos a mover ni un paso atrás. Yo les llamo, compañeras y compañeros, a que apoyemos esta modificación que propone la compañera Lolquín, porque ayuda a dar certeza jurídica, y creo que ejemplificó muy bien Jaime López Vela lo que se vive en el país y en la Ciudad de México, que hoy hay que enriquecer lo que ya viene en el dictamen. Si se le quiere agregar algo, bienvenido sea, con tal de contribuir a que sea una mejor redacción, pero no hay retroceso en eso. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulta, ¿en qué objeto, diputado López Vela? Para alusiones personales tiene el uso de la palabra, hasta por 3 minutos lo puede hacer desde su curul. Sonido de la curul del diputado López Vela. Muchas gracias. En efecto, el diputado Roberto López hace una mención para recordarnos que no es una lucha exclusiva de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, LGBTI, en efecto, y yo le concedo, por supuesto, esta afirmación, pero también quisiera decirle que justamente ese PRD que algún momento acompañó estas luchas y muchas luchas progresistas por la ciudad, es el PRD que anhelamos ver de nueva cuenta y que vemos hoy en día representado en muchos de los diputados que están aquí, a quienes reconozco y agradezco el apoyo que nos brindaron en todos estos años de lucha que precedieron el reconocimiento del matrimonio gay aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Objeto, diputado Ortega. Reconozcan los esfuerzos de todas las personas y de todas las fuerzas políticas en lo que hoy tenemos. Consulte a la Secretaría de la Asamblea si se considera perdón, por alusiones personales, la diputada Castañeda desde su curul. Muchas gracias, presidente. Por alusiones personales quiero decir que he escuchado los argumentos que aquí han dado mis compañeras y compañeros, que sé que la ciudad ha reconocido estos derechos y con ello ha sentado las bases para una sociedad respetuosa y de libertades, y que hago un llamado a mis compañeras y compañeros en general
para que puedan votar a favor de esta propuesta. Es esta la ciudad que demanda el reconocimiento amplio de todas las personas. Estamos en el marco de reconocer una constitución en donde todas quepamos, todas las personas quepamos, y eso es muy importante. Sé que dentro del PAN hay compañeras y compañeros que han crecido, y lo digo porque son muy jóvenes, que han crecido reconociendo la diversidad como parte de nuestra realidad. Lo mismo dentro del PRI y dentro del resto de los partidos políticos. Así que me parece que aprobar esto en los términos es apenas el reconocimiento, el respeto y de la igualdad de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestros médicos, de nuestra sociedad plural, diversa y laica. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Castañeda. Debo consultar a la Asamblea si se encuentra el tema suficientemente discutido, pero también debo informar que tengo inscritas en la lista de oradores a las diputadas Guadalupe Muñoz, Beatriz Pajés, Olga Sánchez Cordero y Cintia López. Por eso les vamos a solicitar a la Secretaría que consulte si está suficientemente discutido o no. En caso de que no, tendrán el uso de la palabra todas y cada una de ellas. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite, si está suficientemente discutido la propuesta emitida. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Creo que está muy parejo, presidente. No se considera suficientemente discutido, por lo tanto tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Muñoz. Debo señalar que efectivamente no había oradores en contra, hice esa advertencia a la Asamblea y por eso lo sometí a consideración de la misma, toda vez de que hay insistencia de las oradoras en participar. Diputada Ruiz Anchondo. Señor presidente, me informan que en este momento hay varias interrupciones en la transmisión de la sesión en el canal del Congreso. Le pediría por favor a la comisión encargada de esta señal que nos hiciera favor de que se transmitiera íntegra, porque quedamos en que todas las sesiones del constituyente tenían que ser públicas y esta tiene que ser pública igual que lo han sido las demás. Así es, veremos este asunto en lo inmediato. Adelante, diputada. Por el uso de la palabra, señor presidente, y por su atención, gracias compañeras, diputadas y diputadas constituyentes, gracias. Seré muy breve. El artículo 16 aspira a garantizar una ciudad incluyente e igualitaria para todas y todos. Las condiciones de discriminación que enfrentan las personas LGBTTI son causadas por las desigualdades estructurales, condiciones que escapan al control de la gente, que se heredan y profundizan con el paso del tiempo. La exclusión no es culpa de las y los excluidos. Reconocer las condiciones de ciertos grupos que las padecen, así como hacer prioritario que se superen, es un paso en el sentido correcto que da esta Constitución. Las personas de la comunidad LGBTTI viven discriminación y violencia específica, por lo que el texto de este artículo debe considerar los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos. Considerar que como diputadas y diputados constituyentes tenemos la posibilidad de decidir por los derechos civiles de las personas LGBTTI es ir en contra del principio de inherencia enmarcado en los principios generales de esta Constitución. El derecho, compañeras, compañeros, va más allá de su propia preferencia.
Llamo a la igualdad y a la no discriminación en coherencia con la dignidad humana y las libertades. La propuesta de la diputada Lolkin Castañeda lo que hace es contribuir a la ampliación de derechos en nuestra ciudad. Será nuestra realidad que no existiera sistemática de discriminación. No sería necesaria el puntual enunciamiento de derechos, por lo que es hoy estar a favor de la no discriminación y es nuestra oportunidad de contribuir con ello. Muchas gracias por su atención. Diputada, tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Páez Hierro. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, como diputada del Ejecutivo Federal, quiero hacer un reconocimiento a nuestra diputada Lisbeth Hernández, que hace unos minutos subió una reserva que es producto de una larga conversación y acuerdo que hemos tenido con los distintos grupos parlamentarios. Tanto platicamos con el PRD, platicamos con la misma querida diputada Lolkin, dialogamos con el PES, Movimiento Ciudadano, es decir, con todos los grupos parlamentarios para poder transitar en esa redacción que presentó la diputada Lisbeth, que tenía fundamentalmente como objetivo no herir principios, ideas, creencias, que evitaran traicionar el espíritu fundamental de la Carta de Derechos de esta Constitución, que es el respeto y la tolerancia hacia todas las expresiones de vida. Y es que me parece que los constituyentes podemos hacer todo, menos legislar a espaldas de la realidad y de la libertad que todos tenemos de elegir, entre otras cosas, el tipo de estructura familiar, unión entre personas del mismo o diferente sexo al cual queremos pertenecer. Por eso tomamos la decisión en el grupo parlamentario del Ejecutivo Federal de que nuestra votación sería absolutamente libre, de tal manera que nosotros vamos a coincidir con la propuesta de la diputada Lolkin. Esta posición tiene que ver con el respeto absoluto a la tolerancia, a la decisión libre de los distintos grupos, familias y personas en general a decidir sobre qué forma eligen para unirse. Parafraseo al Papa Francisco: ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué estructura familiar es la buena, la mala o la regular? Estamos en una asamblea constituyente fortaleciendo la democracia, la libertad, la tolerancia. Por eso estas son las razones de nuestra decisión. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada Páez Hierro. Tiene uso de la palabra la diputada Olga Sánchez Cordero. He escuchado con mucha atención, con su venia, señor presidente, he escuchado con mucha atención algunos de los argumentos, sobre todo el de nuestro compañero Alejandro Bustos, en relación a que si esta Constitución, o a esta Constitución, o a esta Asamblea Constituyente, le es dable establecer dentro de la misma Constitución una norma que puede o pudiera estar contenida en una legislación secundaria, como es el Código Civil. Yo quiero decir que no comparto esta posición y voy a dar mis argumentos. Primero, porque cuando se quieren romper paradigmas, cuando se quiere avanzar, se avanza y no se está atado
a cierto formalismo y a cierto parámetro que impide ese avance. Yo quiero decirles que en la Suprema Corte tuvimos la oportunidad de manifestarnos sobre el matrimonio igualitario, aún no habiendo ni siquiera interés legítimo. Con un interés simple se fue construyendo la norma. ¿Por qué? Y se fue construyendo la jurisprudencia y declarando la inconstitucionalidad de aquellos códigos civiles que contemplaban que solamente el matrimonio podría ser de un hombre y una mujer y adicionalmente con la finalidad de procrear. Rompimos el paradigma del interés jurídico y admitimos los amparos por el simple hecho de que esa norma seguía vigente, aun cuando no hubiese ni siquiera un acto de aplicación que afectara a las personas que acudían al amparo. Esto nunca se había hecho. Nunca se había hecho. Sin embargo, dimos el paso porque consideramos que las normas vigentes que constituyen, como lo dice esta tesis que voy a leer, categorías sospechosas, no podrían seguir vigentes en el orden jurídico mexicano, porque eran inconstitucionales. Yo quiero decirles que aquí traigo varias tesis. Una de las tesis que me importa mucho compartir con ustedes, que precisamente se refiere matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, contienen una distinción en base a una categoría sospechosa. Y termina esta tesis, o los últimos párrafos de esta tesis, para justificar que constituyen una categoría sospechosa, dice lo siguiente: de lo anterior, se concluye que este tipo de normas se encuentran basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que trazan para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1 constitucional. Esta es una de las más interesantes tesis que tiene la Corte sobre este tipo de matrimonios. Y otras muchas tesis que salieron de estos amparos, que inclusive brincamos el interés legítimo para poder abocarnos al estudio de estos amparos, establecen, entre otras cosas, matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas civiles que impiden esta posibilidad provocan una doble discriminación al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución. Hay más de 22 tesis en este sentido, rompiendo paradigmas y formalismos de interés legítimo, inclusive, desde luego de interés jurídico, inclusive de interés legítimo. Muchas gracias. Han hablado 3 oradores más a favor. Debo consultar a la Asamblea si se considera suficientemente discutido, advirtiendo que ya no hay oradores en contra. Si quien considera está suficientemente discutido, favor de así manifestarlo. Gracias. Quien considere que no esté suficientemente discutido, muy bien. Se considera suficientemente discutido. Sí, tenía apuntada a la diputada Cintia López y a la diputada Nelly López, eso hay que señalar. Ya. Pero se considera suficientemente discutido. Por lo tanto, dígame, diputada Cintia, sonido por favor en la curul. Ahí está. Gracias, presidente. Pedirle a la diputada Lolkin, si me permite suscribir
esta reserva y por parte del PRI de la Ciudad de México nos manifestamos a favor de la propuesta por la diputada Lolkin. Ha sido aceptado por parte de la diputada Castañeda y que quede registrado como tal en servicios parlamentarios. Diputada Gómez Montt, sonido en la curul de la diputada Gómez Montt, por favor. Debido a que ningún miembro de este constituyente del Partido Acción Nacional tomó la palabra para apoyar o manifestarse en contra, sí quisiera informar que los integrantes de este grupo parlamentario van a votar en libertad. Desde antes de que empezara este constituyente, tuvimos nuestro debate interno, la votación fue dividida y a partir de ese momento hubo el acuerdo que cada quien votaría con responsabilidad. Reconocemos la lucha que se ha dado al interior del Partido Acción Nacional y afuera entre la sociedad en contra de estos temas, pero también reconocemos que al interior del Partido Acción Nacional hay personas con esas características, que nuestros simpatizantes y gentes que votan mayoritariamente por el Partido Acción Nacional pertenecen a estos sectores y tenemos que tener respeto por todos ellos, por los que toman la posición en un sentido o en otro dentro del partido, pero también con el electorado que ha sido tan fiel y leal con nosotros en estas condiciones. Por eso sí queremos dejar muy claro que hoy habrá voto de conciencia en lo individual, en lo particular de cada uno de los integrantes de este grupo parlamentario. Gracias, diputada Gómez Montt. Diputada Cintia López, ¿con qué objeto? En la curul de la diputada Cintia López. Todavía no hay. Ya. Presidente, que me permita rectificar que es un voto personal a favor de la reserva de la diputada Lolkin. Es un voto no como partido, sino un voto personal, a título personal. Queda hecha la aclaración. Proceda a la Secretaría a hacer los anuncios correspondientes. Perdón, diputado Alejandro Bustos, ¿con qué objeto? Presidente, como se han hecho algunas aclaraciones de algunos de los grupos parlamentarios, como el caso del PAN, de que han anunciado que van a votar en libertad, yo quiero aclarar respetuosamente a todos mis compañeros de la izquierda, a los compañeros que han presentado una postura distinta, que nosotros en el Partido Verde Ecologista de México siempre votamos en libertad. Y con esto quiero decir que somos congruentes con nuestra postura, no en contra de nuestros compañeros ni de sus convicciones, que somos firmes en las nuestras con profundo respeto a ustedes y que disentimos, representamos una parte también de la ciudadanía de esta Ciudad de México y profundamente respetuosos votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, diputado Bustos. Proceda a la Secretaría a hacer los anuncios correspondientes y recoger la votación nominal abriendo el sistema electrónico de votación. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos. Por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación. Adelante, diputados. Bueno, pues en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a la reserva al artículo 16, apartado H, el cual habla de lo siguiente: sobre los derechos de las personas LGBTTI. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvesti, transexuales e intersexuales para tener una vida libre de violencia y discriminación. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de las personas LGBTTI con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.
Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género y expresión de género. De esta manera es como los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México están dando su voto de la siguiente forma: con 51 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones. Hay que recordar que el día de ayer se aprobó en lo general con 73 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención el artículo 16 del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos, el cual habla de una vida y ciudad incluyente, debido a que solo se aprobó en lo general. El día de hoy, en esta sesión, se estarán analizando y discutiendo las reservas que acompañarán a este artículo 16 del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos. Es por ello que en este momento los legisladores están emitiendo su voto referente precisamente a esta reserva al artículo 16, apartado H. Hasta el momento se han emitido 58 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones referente precisamente a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvesti, transexuales e intersexuales para tener una vida libre de violencia y discriminación, ya que en este apartado se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas con o sin hijas e hijos que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil. Hasta el momento ya se ha agotado precisamente el tiempo en este tablero electrónico de los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los cuales hasta este momento han emitido 68 votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones. Escuchemos el resultado. Diputada, por emitir su voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 68 votos a favor y 11 en contra. Tiene mayoría calificada, por lo tanto queda aprobado y se incorpora al cuerpo del artículo la reforma al numeral 2 del artículo H. Pasamos a desahogar la segunda reserva presentada por la diputada Lolkin Castañeda al numeral 3 del apartado H. Les solicito, en primer lugar, a la Asamblea, les pedí a la Asamblea pusiera atención. Vamos a desahogar la segunda reserva de la diputada Lolkin Castañeda. Y le pediría a la Secretaría diera lectura a la reserva que presentó del numeral 3 apartado H, para posteriormente consultar a la Asamblea si se admite o no a discusión. Sí, numeral 2, se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTI con o sin hijas e hijos que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión. El 3 está... Perdón. A ver. Está claro. Sí, no, es la numeral 3. Numeral 3. Numeral 3. Que es la numeral 2 ya se aprobó. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. ¿Es cuánto, señor presidente? Está claro lo que vamos a votar. Consulto a la Asamblea. Diputado Bustos, diputado Muñoz Ledo, diputado Ríos Peter, diputado Gómez Villanueva, diputado Chanona. Vamos a pasar a la votación económica para ver si la Asamblea admite o no a discusión la reserva presentada por la diputada Lolkin Castañeda al numeral 3
del apartado H. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes y abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal de la reserva al numeral 3 del apartado H presentado por la diputada Castañeda. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación. Adelante, diputados. Hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a las reservas al artículo 16, apartado H, numeral 3, el cual habla que las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género y expresión de género. Hasta este momento le comento que se han emitido 29 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones por parte precisamente de los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Referente a ello, pues bueno, le comento que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es el órgano encargado de recibir, enmendar y aprobar el proyecto de Constitución, la cual fue instalada el pasado 15 de septiembre de 2016. Esta será una asamblea que tenga la palabra final sobre la futura constitución política de la Ciudad de México. Ante ello, pues es importante que la ciudadanía utilice esta plataforma para lograr un proyecto incluyente que comprenda la voz de los que convivamos en la ciudad, puesto que las maneras de participar en un momento posterior son limitadas. La creación de la Asamblea está estipulada en el Decreto de Reforma Política de la Ciudad de México, publicado el 29 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, tras extensas sesiones de trabajo entre el Gobierno del Distrito Federal, los partidos políticos y el Poder Legislativo Federal. Su conformación fue decidida por las diputadas y diputados del Congreso de la Unión y es de la siguiente forma: 60 diputados electos por voto popular bajo principio de representación proporcional sobre una lista plurinominal de candidatos para una sola circunscripción electoral. 14 senadores electos por 2/3 de los representantes en el Senado de la República. 14 diputados federales designados por voto de las 2/3 partes de los representantes de la Cámara de Diputados, 6 diputados designados por el presidente de la República y 6 diputados designados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. La organización de las elecciones de las diputados y diputados de representación proporcional se llevó a cabo el día domingo 5 de junio de 2016. Ante ello, le comento que la Asamblea Constituyente se instaló el 15 de septiembre de 2016 y deberá aprobar una constitución política a más tardar el 31 de enero de 2017. Las sesiones de trabajo se llevan a cabo en la antigua sede del Senado de la República en Jicotencatl. La Asamblea Constituyente tiene la facultad de discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de constitución política elaborado por el grupo de trabajo constituido para esta labor. En este momento lo invito a escuchar el resultado de esta votación. Señor presidente, se emitieron 59 votos a favor y 5 en contra. Aprobado por mayoría calificada. Incorpórese al cuerpo del artículo en el numeral 3 del apartado H.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime López Vela para presentar reserva también al apartado H del artículo 16. Señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes de nueva cuenta. Yo quisiera aprovechar para manifestar en efecto que esta reserva tiene que ver con las personas intersexuales. Quienes han estado en esta tribuna de distintos partidos han sorteado la dificultad de la construcción de nombrar el constructo de la diversidad sexual. Y cuando se habla de la I, que es en efecto hablar de las personas intersexuales, pues resulta que no estaban incluidas en el texto original. Habíamos convenido con LOL que yo presentaría esta reserva mientras ella presentaba la otra, y finalmente ya se ha votado. En realidad, yo solamente quisiera decir que esta dificultad de la que hablaba el diputado Burgos en su intervención para referirse al tema, decía él, pues miren, tiene que ver con una problemática que tiene que ver con el pueblo mexicano, y es que es la ausencia formal de la educación formal de la sexualidad la que nos ha llevado justamente a tener que vivir estas situaciones de discriminación, ya sea por omisión, ya sea por falta de información o de manera deliberada para quien sí lo sabe. Afortunadamente, la educación formal de la sexualidad es parte de esta iniciativa, del cuerpo de esta carta que se está redactando, y eso nos deja muy tranquilos, porque en efecto todas estas dudas que siguen habiendo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, por qué queremos casarnos, y sobre este constructo infinito que representa la diversidad sexual, pues se van a resolver cuando nuestros hijos, los suyos, nuestros nietos, reciban la instrucción adecuada para que a partir de la información dejemos de discriminar, y entonces sí podamos vivir en una ciudad de libertades, en una ciudad de igualdad, en una ciudad que propone y ejerce la no discriminación y haciendo valer los derechos humanos a todos. Quiero decirles que afuera del recinto hay varios grupos y compañeros de la diversidad sexual que han estado muy atentos a la presentación de estas reservas y a estos debates, hoy de manera particular. A ellos quiero enviarles un saludo y decirles que estamos aquí, en efecto, cumpliendo con esa responsabilidad que tenemos de velar por nuestros derechos, por los derechos de millones de personas, por los derechos de sus hijos, de sus hermanos, de los nuestros, de compañeros de lucha, de partido y de trabajo, por muchas mexicanas y mexicanos más, que lo único que pedimos es vivir en libertad, en igualdad y bajo el principio de la no discriminación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite discusión la reserva presentada. En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse a discusión la reserva presentada. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada. Pasamos a los siguientes apartados, al I, J, K y O. Le recuerdo al grupo que iba a presentar una redacción del párrafo primero y a quien estaba elaborando una propuesta de consenso en el apartado F, nos los hagan llegar a la brevedad posible. Por el momento tiene el uso de la palabra la diputada Clara Hussidman,
quien a nombre de la diputada también Clara Brugada presentará reservas a los incisos I, J, K y O. Adelante, diputada Hussetman. Adelante, diputada Hussetman. Yo, en el propósito de recuperar la visión de derechos de este capítulo y no la visión de grupos vulnerables sujetos de protección, estamos intentando recuperar del texto original del proyecto aquello que hacía referencia a los derechos de estos grupos, que son derechos que les interesan, que son derechos que son relevantes más para estos grupos. Hay una especie de curso de vida también en los derechos. Hay derechos que en un momento de la vida, en una parte del ciclo de vida, son más importantes para las personas. Entonces, yo quisiera presentar, en esta intención de recuperar la visión de derechos de los distintos grupos que enlistamos, yo quiero explicar que cuando desarrollamos el proyecto del jefe de gobierno, introdujimos una serie de derechos que son relevantes para todos los grupos que llamamos de atención prioritaria. Por eso no los repetimos en cada grupo. Eso en el proyecto que se entregó a la discusión en el dictamen, esos derechos genéricos que afectan a todos fueron eliminados. Entonces estamos viendo la posibilidad que en la introducción a este capítulo recuperemos algunos de estos derechos que son particularmente importantes para los grupos y que los atraviesan a todos. Yo quisiera referirme a algunos grupos en especial, que son las personas víctimas. Este país tiene un número creciente de víctimas por el problema serio de inseguridad que estamos viviendo. Entonces, lo que queremos es recuperar para el grupo de víctimas el tipo de derechos que les son más relevantes. Por ejemplo, el párrafo que quedó en el dictamen excluyó los derechos que son particularmente relevantes para las víctimas. Entonces, yo quisiera leer el texto que estamos proponiendo sustituya al que está actualmente en el dictamen. Se señala que es un riesgo estar mencionando los derechos de cada grupo, pero pensamos que cuando los grupos vean la Constitución, no van a irse a buscar cuáles derechos genéricos son de su interés, y va a ser muy difícil simplemente contestarle a los muchos grupos que se acercaron al grupo redactor y que se han estado acercando a esta constituyente,
que ese derecho que ellos pelean ya está incluido en el genérico y que no es relevante señalarlo específicamente. Voy a leer, por ejemplo, el caso del derecho de las personas víctimas. Y la propuesta diría: en esta Constitución protege y garantiza en el ámbito de sus competencias los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delito. Esto está incluido en el dictamen. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la atención integral, a la defensa legal, a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación integral del daño, a la adopción de garantías de no repetición y los demás previstos por la ley en la materia. Ese es el párrafo que yo propongo agregar, dándose prioridad a las víctimas del delito que pongan en peligro su vida e integridad física y emocional. Y entonces agrego, como son trata de personas en todas sus formas, ejecuciones, desapariciones forzadas, crímenes de odio, feminicidios, tortura, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo con las leyes en la materia. O sea, es recuperar los derechos y las protecciones que tienen las víctimas en este país, que son en este momento un número muy preocupante. Entonces, queremos dejar enunciados los derechos que particularmente son de interés de las víctimas. Ya se me acabó el tiempo y ni modo. Entonces, continuar con las 4 reservas de los... Pues era la idea. Sí, nada más expónganlas y aquí le daremos lectura en la Secretaría. En otro caso, de las personas en situación de calle, agregábamos la propuesta es: las personas que habitan y sobreviven en las calles gozan de todos los derechos reconocidos por esta Constitución. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la protección y restitución de sus derechos, primordialmente el reconocimiento de su dignidad e identidad, a la seguridad personal, a la integridad, a la no discriminación y a no sufrir reclusión, desplazamiento forzado, tratamientos de rehabilitación, internamientos en instituciones de cualquier otra sin su autorización, a trabajar y a no ser perseguidos por conductas no constitutivas de delitos. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle y políticas públicas para que puedan acceder al trabajo, a la educación, justicia, servicios de salud, alimentación, vivienda y recreación. Estamos tratando de recuperar la parte de derechos en los enunciados de estos grupos. Y finalmente, yo retiraría la de migrantes. Finalmente, tenemos una preocupación por las personas de origen indígena que no viven en pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Muchos de ellos vienen a trabajar a la ciudad, viven juntos en habitaciones que comparten, muchos de ellos trabajan en la central de abastos, y entonces como quedó la redacción, desaparece, que son personas que no están dentro de los grupos, los pueblos y barrios originarios que se reconocen en la ciudad. Son personas que individualmente vienen y son de las personas más desprotegidas en la ciudad. Entonces, la propuesta es que se quitó esta parte de que refiere específicamente a ellos en el dictamen, y lo que estamos tratando de recuperar es que las personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario gozan de los derechos reconocidos por esta Constitución, así como de la protección de las autoridades
frente a todo acto de violencia cometido en su contra por cualquier persona o institución. Y luego sigue como estaba el texto: las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impedir la discriminación y garantizar el ejercicio de sus derechos, en particular a recibir educación bilingüe en su lengua originaria, al trabajo digno, a la salud, a la educación y la vivienda. Son un grupo muy vulnerable en la ciudad. Son miles de chicos que vienen de Querétaro, que vienen de Hidalgo a trabajar en la construcción y están totalmente desprotegidos. La forma como quedó en el dictamen deslava la idea de que vienen individualmente, no son personas que pertenecen a grupos originarios. Es la intención de recuperar en la redacción de esta parte el sentido de derechos, no el sentido de víctimas, protección, solidaridad, sino el sentido que ellos tienen de tener derechos. No sé si votamos, señor, no sé si votamos una por una. Anticipo que la votación se hará numeral por numeral, como corresponde en este caso. Bueno, en este caso, inciso por inciso. Diputada Julia. Sí, comentar que lo que dice la diputada Clara Husitman, que efectivamente venía del asunto de los indígenas en este texto, y que yo le agradecería que si me pudiese leer exactamente cómo quedaría lo que usted está comentando, porque sí nos hace muy importante que quede ahí. Va a dar lectura la secretaría, por eso le solicité a la diputada Husitman y se haga su exposición, y daremos lectura y someteremos a votación cada una de las propuestas de estos apartados: el I, el J, el K y el O. Diputada, es el O, y decía el texto, como está: derechos de las personas de origen indígena que no viven en pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Ese es el enunciado. Entonces, lo que estoy proponiendo es que diga: las personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario gozan de los derechos reconocidos por esta Constitución, así como de la protección de las autoridades frente a todo acto de violencia cometido en su contra por cualquier persona o institución. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impedir la discriminación étnica o racial y garantizar el ejercicio de sus derechos, en particular a recibir educación bilingüe en su lengua originaria y en español, al trabajo digno, la salud, la educación y la vivienda. Las autoridades impulsarán en forma progresiva su ejercicio. Muchas gracias. Son los que no viven sino vienen individualmente. Sin diálogos, por favor, diputada Husitman. Les agradecemos. ¿Ha concluido? ¿Mande usted? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero solicitarle a la Secretaría de lectura a la reserva del apartado I, y una vez que sea el conocimiento de la Asamblea, consulte en votación económica si se admite o no a discusión. Diputada Nelly, ¿con qué objeto, diputada Nelly? A ver, sí, adelante. Respecto del artículo O, una servidora ha presentado una iniciativa que se vote por separado y buscar una, si me permite la diputada Husitman, estar buscando una redacción de consenso. Claro que sí. Sí, pues sí. Ponemos la votación del apartado O para que se presente una propuesta que esperemos tenga consenso. Diputado Aristeo López, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Aristeo López.
para hacer una breve interrogante a la licenciada Clara Hussitman. Es que no hay lugar a preguntas ni otro tipo de moción durante la presentación de las propuestas, solo al momento del debate. Bueno, entonces nada más para comentarle que en sus argumentos sí sería conveniente que resaltara la importancia que tenemos nosotros los indígenas aquí residentes, y los que no estamos aquí clasificados vamos formalmente por el INE. Sabemos que los estados que están en la megalópolis son una fuente importante, proveedora de pobreza a esta ciudad, y entre ellos estamos nosotros los indígenas. Entonces, yo hablo por los indígenas, no por aquellos que no son indígenas. Gracias. Y muchas gracias, diputado Aristeo. Solicito a la Secretaría de Lectura a la reserva respecto del apartado I que ha presentado la diputada Hussitman. Artículo 16, Ciudad Incluyente, apartado I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, independientemente de su situación jurídica, tienen derecho a transitar libremente por el territorio de la ciudad, a decidir su residencia, lugar de trabajo y estancia. Tendrán la protección de la ley y no serán criminalizados por su condición de migrantes. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, especialmente de su integridad personal, seguridad jurídica y acceso a servicios públicos, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión, que garanticen su inclusión social y desarrollo. ¿Es cuanto, señor presidente? Somete a la consideración de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se admite a discusión. Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, ábrase el sistema electrónico para recoger la votación del Pleno respecto a la reserva al apartado I del artículo 16 presentado. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación del apartado I del artículo 16. Bueno, pues en este momento, como usted puede observar, se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a la reserva del artículo 16, apartado I. Referente a ello, pues bueno, es importante comentarle que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, gozan de la protección de esta Constitución en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La actuación de las autoridades atenderá a los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su derecho integral, para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se creará un sistema integral de protección en términos que establezca la ley. Referente a los derechos de las personas en situación de calle, esta Constitución protege a las personas y las familias que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para respetar todos sus derechos, impidiéndose la separación de las familias, así como acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra sin su autorización,
se implementarán medidas distintas a superar situación precisamente de calle. En otro tema, en esta Constitución se reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. Hasta este momento, le comento, se han emitido 31 votos a favor, 17 votos en contra y 2 abstenciones por parte precisamente de los integrantes de esta Asamblea Constituyente, ya que hay que recordar que el día de ayer se aprobó en lo general con 73 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención el artículo 16 del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos, el cual habla de una ciudad incluyente. Debido a que solo se aprobó en lo general, el día de hoy en esta sesión se estarán analizando y discutiendo las reservas que acompañarán a este artículo 16 del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos. Hasta este momento se ha agotado precisamente el tiempo de este tablero electrónico, en donde los legisladores hasta este momento han emitido un total de 34 votos a favor, 19 votos en contra y 2 abstenciones para esta reserva del artículo 16 y su apartado I. Lo invito a escuchar juntos el resultado. Diputado, sigue abierto el sistema electrónico, es más eficaz para el conteo que lo haga desde su curul. ¿Alguna diputada o diputado falta? Diputada Clara Brugada, ¿en qué sentido es su voto? A favor. Diputada Lolkil, sigue abierto el sistema, puede hacerlo desde su curul. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Tere Gómez Montt, en contra. ¿No funciona? Ah, muy bien. Diputado Burgos, en contra. Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 35 votos en pro, 22 en contra y 3 abstenciones. No alcanza la mayoría calificada. Proceda a dar lectura y a recoger la votación nominal del inciso J propuesto. Apartado J. Derechos de las víctimas. Esta Constitución protege y garantiza en el ámbito de su competencia los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la atención integral, a la defensa legal, a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación integral del daño, a la adopción de garantías de no repetición y los demás previstos por la ley en la materia, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional, como son trata de persona en todas sus formas, ejecuciones, desapariciones forzadas, crímenes de odio, feminicidios, tortura, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo con las leyes de la materia. Es cuanto, señor presidente. Presentada la reserva, haga los anuncios correspondientes y ábrase el sistema de votación electrónico para ver si se acepta la propuesta, si se aprueba la propuesta. No, ya se discutió. Ah, muy bien. Háganse los... Estamos en las propuestas que presentaron las diputadas Clara Hutzman y Clara Brugada. El turno a usted le corresponderá un poco más adelante.
Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación del apartado J del artículo 16. Bueno, pues en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emitan su voto referente a las reservas al artículo 16, apartado J. Referente a ello le comento que esta Constitución referente a ello le comento que este apartado habla sobre los derechos de las víctimas, en el cual señala que esta Constitución protege y garantiza en el ámbito de sus competencias los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención y reparación integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de toda violación de derechos humanos o delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. Hasta este momento le comento que se han emitido 16 votos a favor, 12 votos en contra y 0 abstenciones referente precisamente a estas reservas del artículo 16, apartado J, el cual habla sobre los derechos de las víctimas, en el cual se señala que esta Constitución protege y garantiza en el ámbito de sus competencias los derechos de las víctimas de violación a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención y reparación integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de toda violación de derechos humanos o delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. Hasta este momento le comento que se han emitido 21 votos a favor, 21 votos en contra y 0 abstenciones por parte precisamente de los legisladores integrantes precisamente de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El tiempo de este tablero electrónico se ha agotado, por lo cual las votaciones quedan de la siguiente forma: 22 votos a favor, 24 votos en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores quienes están emitiendo su voto referente precisamente a la reserva al artículo 16, apartado J, el cual, como bien le comentaba, habla sobre los derechos de las víctimas, en el cual se señala que esta Constitución protege y garantiza en el ámbito de sus competencias los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención y reparación integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de toda violación de derechos humanos o delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. Hasta este momento se han emitido 23 votos a favor, 24 en contra y 0 abstenciones. También es importante recordarle que la Asamblea Constituyente se instaló el pasado 15 de septiembre de 2016 y deberá aprobar una constitución política a más tardar el día 31 de enero de 2017. Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en la antigua sede del Senado de la República en Jicotencatl. La Asamblea Constituyente tiene la facultad de discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de constitución política elaborado por el grupo de trabajo constituido para esta labor. Referente a ello, hasta este momento van 26 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención por parte de estos legisladores, quienes están emitiendo precisamente su voto referente a las reservas del artículo 16, apartado J. Le comento también que es importante decirle que el día de ayer se aprobó en lo general con 73 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención el artículo 16
del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos, el cual habla de una ciudad incluyente. Debido a que solo se aprobó en lo general, el día de hoy en esta sesión se estarán analizando y discutiendo las reservas que acompañarán a este artículo 16 del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos. Escuchemos el resultado de la votación. En contra. Diputada Clara Brugada. A favor. Diputado Héctor Bonilla. A favor. Diputado Jesús Ortega. A favor. Diputado Isidro Cisneros. A favor. Diputada Graciela González. A favor. Diputado Jesús Ramírez. A favor. Diputada Estela Damián. A favor. Señor presidente, se emitieron 37 votos en pro, 30 en contra y 2 abstenciones. No alcanza mayoría calificada. Por último, pase a la votación de la reserva al apartado K del artículo 16. Apartado K. Derechos de las personas en situación de calle. Las personas que habitan y sobreviven en las calles gozan de todos los derechos reconocidos por esta Constitución. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la protección y restitución de sus derechos, primordialmente el reconocimiento de su dignidad e identidad, a la seguridad personal, a la integridad, a la no discriminación, a no sufrir reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización, a trabajar y a no ser perseguidos por conductas no constitutivas de delitos. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle y políticas públicas para que puedan acceder al trabajo, a la educación, justicia, servicios de salud, alimentación, vivienda y recreación. Es cuanto, señor presidente. Abra el sistema perdón. Bueno, a ver, sonido en la curul del diputado Gelista. Gracias, presidente. Según recuerdo, había otras propuestas en el mismo párrafo. No sé si tengamos otras reservas en el mismo párrafo antes de proceder a la votación. Porque yo recuerdo que había otra reserva en el mismo apartado. Tenemos 3 reservas adicionales en el mismo inciso, en el K. Sí, en el inciso K, en el apartado K. Sin embargo, la diputada Guzmán pidió la votación por separado de las 4 reservas, con excepción de lo que será la búsqueda de un consenso. Correcto, diputado, si me permite. Sí, cómo no. Pero lo que generalmente venimos haciendo es agrupar todas las que abarcan el mismo texto. En este caso, al votar la de la diputada, sin considerar y sin haber analizado las de las otras reservas, ya las estaríamos automáticamente descartando. Y creo que en su caso, si me lo permite sugerir, sí, deberíamos de desahogar las otras también. La idea es que va a haber una propuesta de la comisión justamente sobre el apartado K, que esperemos resuelva las preocupaciones distintas que se han presentado. Entonces, sí. Ahorita, si no, yo no tengo ningún problema por posponer la votación. Diputado Quijano, ¿con qué objeto? Declara Hussitman. Una moción de ilustración simplemente, presidente. Creo que habitar en la calle es una contradicción in terminis. Así es. Sugiero que se corrija personas que habitan en la calle. Son personas en situación de calle, el término correcto. Y tiene toda la razón, diputado Quijano. Diputado Muñoz Ledo, ¿con qué objeto?
Me parece difícilmente comprensible que en un país de víctimas se regatee los derechos de las víctimas y que en un país en donde tantos están en la calle se regateen esos derechos también. Es como una especie de ceguera colectiva, voluntaria, de la que todos los días nuestras autoridades nos dan prueba. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo. Me permite un segundo para consensar con el diputado. Aclarado esta situación, diputada Consuelo Sánchez, ¿con qué objeto? Sonido en la curul. Yo me asumo a lo que acaba de decir el diputado Muñoz Ledo. Es indignante que se vote en contra de los derechos de las víctimas como ha sido formulado. Es vergonzoso, por Dios. ¿Qué no quieren defender los derechos de las gentes? Hay que hacerlo, igual el de la situación de calle. ¡Qué egoísmo! Por Dios, hay que ampliar los derechos y las protecciones de las personas. Y como se acaba de decir el diputado, tenemos muchísimas víctimas en este país y en esta ciudad. ¿Qué cuesta ampliar el derecho y la protección de las víctimas y de los que están en la calle? Diputado Gómez Villanueva, ¿con qué objeto? Sí, hay que aclarar que hay otras propuestas, incluso de la comisión, sobre este tema. Ahorita vamos a pasar a su desahogo. Diputado Gómez Villanueva. Señor presidente, es una visión en la cual, perdón, estoy en el uso de la palabra. ¿Quiere usted hacer la palabra? Continúe, diputado Gómez Villanueva, gracias, por favor. Diputado. Me refiero fundamentalmente al tema de los niños de la calle. Es decir, ya estamos haciendo intervenciones cuando vamos a pasar a votación. Le permito el último comentario, por favor, don Augusto. ¿Está apagado? ¿Ya? Perdón, agregar, se considerará como atentado a la integridad familiar todas aquellas actividades de calle en la que participen niños que sean contrarios a su dignidad, desarrollo integral, físico y moral. Esto lo sustento en el hecho de que nosotros, los habitantes de esta ciudad, frecuentemente nos encontramos con niños que transforman su rostro en payasos y a su vez muchos de ellos a veces son secuestrados o en su defecto es parte de del crimen organizado en el que muchas mujeres aparentan ser la madre de los niños y sin embargo los explotan. Por ese motivo quiero llamar suficientemente la atención a nuestros compañeros diputados constituyentes para establecer esta reserva en la redacción del texto correspondiente. Gracias. Diputado, ¿con qué objeto, diputado Ríos Peter? Que creo que es importante. Un comentario para la historia. Solamente es, creo que dejar pasar la idea de que estamos votando en contra de las víctimas o en contra de los niños en situación de calle sería equivocado. No quiero hacer un debate con esto. Diferimos en las redacciones, pero creo que el texto que hemos acordado por amplia mayoría es un texto que va en favor de las víctimas y que va en favor de los niños de calle. ¿Por qué quise tomar la palabra? No dejar pasar la idea de que no lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, concluiremos esta votación en atención a la solicitud de la diputada Clara Hussidman y posteriormente daremos paso a la propuesta de redacción que a nombre de la comisión hará la diputada Margarita Valdés y posteriormente escucharemos la intervención sobre el mismo tema de la diputada Yolanda de la Torre. Recoja la votación nominal de esta reserva de la diputada Hussidman. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos para proceder a la votación de propuesta de modificación hecha por la diputada Clara Hussitman respecto al apartado K del artículo 16.